¿Y si el verdadero poder no estuviera en hablar más, sino en aprender a guardar silencio mientras construyes tu vida? Fuego, hay una verdad incómoda que pocas personas se atreven a decir. Gran parte del cansancio que sientes no proviene del trabajo duro, sino del desgaste de explicar, justificar y defender constantemente tu vida ante quienes no construyen tu destino. Vivimos en una época donde todos opinan, todos reaccionan y casi nadie se detiene a pensar si realmente está avanzando. Hablamos demasiado, mostramos demasiado y, sin darnos cuenta, perdemos la energía que deberíamos invertir en crecer. Imagina por un momento a Adrián, un hombre que durante años creyó que debía explicar cada decisión que tomaba. Cada proyecto que iniciaba, cada cambio que hacía, cada meta que soñaba debía ser compartida, debatida y aprobada por quienes lo rodeaban. Pensaba que así obtendría apoyo y respeto. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Mientras más hablaba de sus planes, más críticas recibía, más dudas aparecían y más se debilitaba su enfoque. Con el tiempo, Adrián descubrió algo que transformó su forma de vivir: el mundo no respeta a quien hace más ruido, respeta a quien avanza con dirección. El ruido puede llamar la atención por un momento, pero el silencio estratégico construye resultados duraderos. El silencio no significa ausencia ni debilidad. El silencio es una forma de inteligencia. Es la capacidad de reservar tu energía para lo que realmente importa. Cuando dejas de explicar cada paso que das, empiezas a caminar con más claridad. Cuando reduces el ruido externo, puedes escuchar con mayor precisión tu propia voz interior. Muchas personas confunden el silencio con aislamiento, pero en realidad es una herramienta de enfoque. Es el espacio donde las ideas se fortalecen, donde los planes se consolidan y donde la disciplina se convierte en hábito. Sin silencio, todo se vuelve dispersión. Adrián comenzó a practicar algo simple pero poderoso: hablar menos de lo que quería lograr y trabajar más en silencio. Al principio fue difícil. Estaba acostumbrado a compartir todo. Sin embargo, poco a poco descubrió que su energía ya no se perdía en discusiones, explicaciones ni opiniones externas. Esa energía ahora estaba dirigida hacia su progreso real. Y algo interesante ocurrió. Cuando las personas dejaron de escuchar promesas y comenzaron a ver resultados, su percepción cambió. El respeto que antes buscaba con palabras empezó a aparecer naturalmente a través de sus acciones. Este es un principio que muchas personas pasan por alto: el poder real no necesita anunciarse constantemente. Se demuestra. En un mundo obsesionado con mostrar cada paso en redes sociales, con comentar cada idea y publicar cada intención, elegir el silencio se convierte casi en un acto de rebeldía. Pero también es un acto de sabiduría. El silencio te protege del juicio prematuro. Protege tus ideas cuando aún son frágiles. Protege tu enfoque de las distracciones que surgen cuando demasiadas voces intervienen en tu proceso. Cuando reduces el ruido, ocurre algo extraordinario: tu mente se vuelve más clara. Empiezas a notar qué cosas realmente merecen tu tiempo y cuáles solo estaban ocupando espacio en tu vida. Y entonces entiendes algo fundamental: no necesitas demostrar nada constantemente. Lo único que necesitas es construir. Porque al final, las personas olvidarán muchas de tus palabras. Pero nunca olvidarán los resultados que fuiste capaz de crear en silencio. Durante mucho tiempo, muchas personas crecieron con una idea equivocada: que enfocarse en uno mismo es egoísmo. Nos enseñaron que pensar en nuestro crecimiento personal significaba descuidar a los demás, que poner límites era falta de amor y que priorizar nuestros sueños era una forma de arrogancia. Pero con el tiempo, la vida demuestra algo diferente. Enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Piensa en Mateo, un hombre que durante años vivió pendiente de todos menos de sí mismo. Siempre estaba disponible para ayudar, opinar o involucrarse en los problemas de otros. Si alguien necesitaba consejo, él estaba ahí. Si alguien pedía apoyo, él decía que sí. Desde afuera parecía una persona generosa y comprometida. Pero por dentro, Mateo sentía algo distinto: cansancio, frustración y una sensación constante de estar perdiendo el rumbo de su propia vida. Cada día invertía horas mirando lo que otros hacían. Comparaba su progreso con el de sus amigos, analizaba decisiones ajenas y se preocupaba por expectativas externas. Mientras tanto, sus propios sueños seguían esperando. Su crecimiento estaba en pausa porque toda su energía estaba dirigida hacia afuera.
Un día se hizo una pregunta que cambió su perspectiva. ¿Qué pasaría si utilizara la misma energía que invierto en la vida de otros para construir la mía? Esa pregunta fue el inicio de una transformación profunda. Mateo entendió algo fundamental: nadie puede vivir por ti. Nadie puede tomar tus decisiones, cargar tus responsabilidades ni construir tu carácter. Las personas pueden acompañarte, aconsejarte o apoyarte, pero el trabajo real siempre será tuyo. Cuando inviertes demasiado tiempo comparando tu vida con la de otros, ocurre algo peligroso: abandonas tu responsabilidad personal. Empiezas a vivir reaccionando a lo que ves en lugar de construir lo que realmente deseas. En la actualidad, este problema se ha intensificado con las redes sociales. Todos muestran versiones cuidadosamente editadas de sus vidas, logros, viajes, éxitos y momentos felices. Si consumes ese contenido sin conciencia, es fácil caer en la trampa de la comparación constante. Mateo también cayó en esa trampa. Durante años midió su progreso usando la regla de otras personas. Pero tarde o temprano descubrió que ese juego no tiene ganador. Siempre habrá alguien que parezca estar más adelante, tener más éxito o vivir una vida aparentemente mejor. El momento en que dejó de compararse fue el momento en que recuperó su enfoque. En lugar de preguntarse qué estaban haciendo los demás, empezó a preguntarse algo mucho más importante: ¿qué necesito yo para avanzar? Ese cambio de pregunta transformó su manera de actuar. Comenzó a reducir el tiempo que dedicaba a observar vidas ajenas y lo invirtió en su propio crecimiento. Empezó a leer más, a aprender nuevas habilidades, a reflexionar sobre sus decisiones y a construir hábitos que fortalecieran su carácter. Con el tiempo descubrió que enfocarse en uno mismo no significa ignorar al mundo. Significa ordenar tu interior primero. Cuando una persona está perdida, agotada o confundida, difícilmente puede aportar algo valioso a los demás. En cambio, cuando alguien trabaja en sí mismo, desarrolla claridad, estabilidad y fortaleza emocional. Desde ese lugar puede ayudar, apoyar y contribuir de una forma mucho más auténtica. Enfocarte en ti es decir: esta es mi vida y me hago responsable de ella. Es reconocer que tu tiempo es limitado, que tu energía es valiosa y que tu crecimiento no puedes seguir esperando mientras te distraes con la vida de otros. Cuando tomas esa decisión, algo cambia dentro de ti. Recuperas control, dirección y propósito. Y entonces entiendes una verdad simple pero poderosa: cuidar tu crecimiento no es egoísmo. Es la base sobre la que puedes construir todo lo demás. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que el progreso tiene que verse para ser real. Pensamos que si nadie lo celebra, si nadie lo reconoce o si nadie lo aplaude, entonces tal vez no estamos avanzando. Vivimos en una cultura donde mostrar resultados se ha vuelto casi tan importante como crearlos. Pero la verdad es muy diferente: el progreso real casi siempre ocurre lejos del escenario. La historia de Lucas refleja perfectamente esta realidad. Durante años, Lucas creyó que cada paso que daba debía ser visible. Cuando empezaba un nuevo proyecto, sentía la necesidad de contarlo. Cuando comenzaba un hábito nuevo, lo anunciaba. Cuando tenía una meta, la compartía con todos esperando apoyo, motivación o reconocimiento. Al principio parecía funcionar. Las personas reaccionaban, lo animaban y celebraban sus ideas. Pero con el tiempo empezó a notar algo extraño. A pesar de todo el entusiasmo inicial, muchos de esos proyectos nunca se completaban. Lucas comenzó a preguntarse por qué. La respuesta fue incómoda pero reveladora: estaba gastando más energía hablando de sus planes que trabajando en ellos. Cada vez que compartía una idea demasiado pronto, recibía opiniones, críticas o dudas que comenzaban a debilitar su motivación. A veces incluso sentía una falsa sensación de logro simplemente por haber hablado del proyecto, aunque todavía no hubiera hecho nada real. Fue entonces cuando decidió cambiar su enfoque. En lugar de anunciar lo que quería hacer, comenzó a trabajar en silencio. Al principio fue extraño. Nadie sabía en qué estaba trabajando. Nadie preguntaba ni celebraba avances. Pero algo interesante empezó a ocurrir. Su energía ya no estaba dividida entre explicar, justificar o convencer a otros. Toda esa energía ahora estaba dirigida hacia la ejecución. Lucas empezó a notar que los resultados llegaban más rápido. Descubrió que el progreso verdadero no siempre es emocionante ni glamoroso.
Muchas veces ocurre en la repetición diaria de acciones pequeñas. Ocurre en los días que parecen iguales, en los esfuerzos que nadie observa y en los momentos donde la disciplina es lo único que mantiene el camino. El mundo suele aplaudir los resultados visibles, pero rara vez ve las horas de práctica, los errores, los intentos fallidos y la paciencia que hacen posible ese resultado. Ahí es donde realmente se forma el carácter. Lucas también aprendió algo muy importante: el aplauso puede ser peligroso cuando se convierte en una necesidad. Si solo trabajas cuando hay reconocimiento, tu disciplina se vuelve frágil. Tu motivación empieza a depender del ruido externo en lugar de la convicción interna. Por eso decidió entrenar una habilidad diferente, trabajar incluso cuando nadie miraba. Aprendió a celebrar pequeños avances en privado. A reconocer su propio esfuerzo sin necesitar validación externa. Ese simple cambio fortaleció su estabilidad emocional. Cuando celebras tus progresos en silencio, recuperas el control de tu motivación. No dependes de comentarios, likes o aprobación para sentir que estás avanzando. También descubrió que el silencio protege el proceso. Cuando trabajas sin anunciar cada paso, reduces distracciones. No tienes que explicar cada decisión ni responder a opiniones que no entienden tu visión. Con el tiempo, los resultados empezaron a aparecer. Las personas que antes escuchaban promesas ahora veían cambios reales. Y la percepción cambió completamente. Lo que antes eran palabras ahora era evidencia. Esa es una de las lecciones más importantes del progreso. Los resultados hablan más fuerte que cualquier explicación. En un mundo obsesionado con mostrar todo inmediatamente, elegir construir en silencio se convierte en una ventaja poderosa. Porque al final, el progreso verdadero no necesita espectadores. Solo necesita constancia. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que ganar una discusión es una victoria. Crecemos pensando que tener la razón significa ser más inteligente, más fuerte o más respetado. Desde jóvenes aprendemos a defender nuestras ideas, a demostrar nuestro punto de vista y a responder cuando alguien nos contradice. Pero la vida, con el tiempo y la experiencia, enseña una lección mucho más profunda. Puedes ganar muchas discusiones y aún así perder algo mucho más valioso: tu paz. La historia de Adrián ilustra perfectamente esta realidad. Adrián siempre fue una persona muy lógica y con facilidad para argumentar. Cuando alguien expresaba una opinión con la que no estaba de acuerdo, sentía la necesidad inmediata de responder. Para él, demostrar que tenía la razón era casi un reflejo automático. En conversaciones familiares, en el trabajo o incluso en redes sociales, Adrián entraba fácilmente en debates. Muchas veces lograba imponer su punto de vista porque tenía buenos argumentos. Las personas terminaban quedándose sin respuestas y, en teoría, él ganaba la discusión. Pero después de esas discusiones ocurría algo curioso. Aunque hubiera ganado el debate, no se sentía mejor. Al contrario, se sentía agotado, frustrado y mentalmente cansado. Su mente seguía repasando la conversación, pensando en lo que pudo haber dicho mejor o en cómo la otra persona había reaccionado. Un día comenzó a darse cuenta de algo importante: estaba gastando demasiada energía en discusiones que no cambiaban nada. Muchas de esas conversaciones no buscaban entender la verdad. Buscaban algo diferente: validación. Cada persona quería sentirse escuchada o confirmada en su punto de vista. No era un diálogo real, era más parecido a un combate disfrazado de conversación. Y entrar en ese juego tenía un costo. Cada discusión consumía tiempo, atención y energía emocional. Energía que podría haber utilizado para avanzar en cosas realmente importantes. Fue entonces cuando Adrián decidió cambiar su enfoque. En lugar de intentar ganar todas las discusiones, empezó a elegir sus batallas. Aprendió a observar primero antes de reaccionar. Cuando alguien expresaba una opinión diferente, en lugar de responder inmediatamente, se hacía una pregunta simple: ¿vale la pena esta conversación? Muchas veces la respuesta era no. Descubrió que algunas personas no quieren entender otra perspectiva. Solo quieren imponer la suya. Discutir en esas condiciones es como intentar cambiar la dirección del viento gritando. Por eso empezó a practicar algo que al principio le parecía difícil: retirarse con dignidad. No responder a cada comentario. No corregir cada error. No reaccionar a cada provocación. Al principio parecía que estaba perdiendo terreno.
Pero con el tiempo entendió que estaba ganando algo mucho más importante: control sobre su energía. El silencio en ciertos momentos no es debilidad. Es autocontrol. Elegir no participar en una discusión innecesaria es una forma de inteligencia emocional. Significa que entiendes que tu tiempo y tu tranquilidad tienen más valor que demostrar que tienes razón. Adrián también descubrió que las personas más firmes no son las que discuten todo el tiempo. Son las que saben cuándo hablar y cuándo retirarse. Su autoridad no depende del volumen de su voz, sino de la estabilidad de su carácter. Cuando alguien tiene paz interior, no necesita demostrar constantemente que está en lo correcto. Esta lección cambió la manera en que Adrián se relacionaba con el mundo. Empezó a proteger su tranquilidad como un recurso valioso. Ya no reaccionaba impulsivamente a críticas o comentarios innecesarios. Con el tiempo notó algo interesante: su mente estaba más clara, su energía era más estable y podía concentrarse mejor en sus objetivos. Porque al final, tener la razón no siempre te da descanso. Pero la paz sí. Y cuando eliges proteger tu paz, tomas una de las decisiones más poderosas que puedes hacer para tu crecimiento personal. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de algo poderoso: no necesitas que todos entiendan tu camino para que sea el correcto. Muchas personas pasan años buscando aprobación, esperando que otros validen sus decisiones antes de avanzar. Pero la verdadera fortaleza nace cuando decides caminar incluso cuando nadie más comprende lo que estás haciendo. Lucía aprendió esta lección después de muchas decepciones. Durante mucho tiempo compartía cada uno de sus planes con amigos, familiares y conocidos. Pensaba que hablar de sus metas la motivaría, pero en realidad ocurría lo contrario. Cada opinión, cada duda y cada crítica sembraban pequeñas semillas de inseguridad en su mente. ¿Estás segura de que eso funcionará? Eso suena demasiado difícil. Tal vez deberías hacer algo más seguro. Al principio, Lucía intentaba defender sus ideas. Explicaba, justificaba y buscaba convencer a los demás. Pero con el tiempo notó algo curioso: las personas que más hablaban de sus sueños eran las que menos avanzaban. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. En lugar de anunciar cada nuevo proyecto, comenzó a trabajar en silencio. Se levantaba temprano, estudiaba, practicaba nuevas habilidades y avanzaba paso a paso sin contárselo a nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque entendió que algunas cosas crecen mejor en silencio. Los árboles más fuertes no anuncian cada centímetro que crecen. Simplemente crecen. Ese cambio transformó su vida. Al eliminar el ruido externo, Lucía pudo escuchar algo mucho más importante: su propia voz interior. Empezó a confiar en su intuición, a tomar decisiones con más seguridad y a enfocarse completamente en lo que realmente quería. El silencio le dio claridad. También le dio libertad. Cuando dejas de buscar aprobación, tus decisiones ya no dependen de las expectativas de otros. Empiezas a construir una vida que refleja tus valores, tus sueños y tu visión del mundo. Por supuesto, esto no significa aislarte o ignorar todos los consejos. Algunas personas ofrecen sabiduría valiosa. Pero la diferencia está en saber cuándo escuchar y cuándo proteger tus ideas hasta que estén listas para mostrarse. Piensa en un escultor trabajando en una obra maestra. Durante semanas o meses, la escultura permanece cubierta. No porque el artista tenga miedo de mostrarla, sino porque sabe que aún está en proceso. Revelarla demasiado pronto podría atraer críticas que interfieran con la creación. Tus metas funcionan de la misma manera. Hay etapas en las que necesitas privacidad para construir, experimentar y fallar sin presión. Ese espacio protegido permite que tus ideas evolucionen y se fortalezcan. Con el tiempo, los resultados comienzan a hablar por sí solos. La gente que antes dudaba empezará a notar el cambio. No porque hayas hablado más, sino porque tus acciones serán imposibles de ignorar. Y esa es la paradoja del silencio estratégico: cuanto menos necesitas demostrar tu valor, más evidente se vuelve. Lucía nunca volvió a ser la misma después de descubrir esto. No dejó de soñar ni de aspirar a cosas grandes. Simplemente dejó de anunciar cada paso del camino. Trabajó, aprendió y creció en silencio. Y cuando finalmente alcanzó sus metas, no necesitó explicaciones. Su vida se convirtió en la prueba. Porque a veces, la forma más poderosa de avanzar no es hablar más fuerte.
Es trabajar con tanta determinación que el mundo termine escuchando tus resultados. Uno de los mayores signos de inteligencia emocional no es lo que dices cuando todo va bien, sino cómo reaccionas cuando las cosas se complican. Muchas personas creen que la fuerza está en responder rápido, en defenderse inmediatamente o en demostrar que nadie puede afectarles. Pero la verdadera fortaleza es mucho más silenciosa. Es la capacidad de controlar tus emociones incluso cuando otros intentan provocarte. Mateo entendió esto después de vivir muchas situaciones incómodas. En su trabajo, había personas que constantemente criticaban, hacían comentarios pasivo-agresivos o intentaban hacerlo quedar mal frente a otros. Durante mucho tiempo, su reacción era inmediata. Respondía con frustración, discutía o intentaba demostrar que tenía razón. Pero cada vez que lo hacía, terminaba sintiéndose agotado. No importaba si ganaba la discusión, el conflicto siempre le robaba energía, tiempo y tranquilidad. Poco a poco empezó a darse cuenta de algo importante: muchas personas no buscan entenderte, buscan reaccionar de ti. Y cuando reaccionas impulsivamente, les das exactamente lo que quieren. Fue entonces cuando Mateo decidió cambiar su estrategia. En lugar de responder inmediatamente, comenzó a observar. Cuando alguien hacía un comentario provocador, respiraba profundamente y se tomaba unos segundos antes de hablar. A veces respondía con calma. Otras veces simplemente elegía no responder. Al principio, esto parecía extraño para quienes estaban acostumbrados a verlo reaccionar. Pero con el tiempo ocurrió algo interesante: las provocaciones empezaron a disminuir. La razón es simple. Las personas que buscan conflicto suelen alimentarse de reacciones emocionales. Cuando no reciben esa reacción, pierden interés. Es como intentar encender fuego sin combustible. Dominar tus emociones no significa reprimir lo que sientes. Significa reconocer tus emociones sin permitir que controlen tus acciones. Es la diferencia entre sentir enojo y actuar con enojo. Cuando desarrollas esta habilidad, empiezas a ver las situaciones desde otra perspectiva. Ya no te sientes obligado a responder a cada crítica o comentario negativo. Empiezas a elegir tus batallas con más sabiduría. Esto también cambia la forma en que los demás te perciben. Las personas que reaccionan a todo parecen impredecibles y fáciles de manipular. En cambio, quienes mantienen la calma transmiten seguridad, madurez y autoridad. El silencio emocional puede ser una de las formas más poderosas de comunicación. Imagina una discusión donde una persona levanta la voz, se altera y pierde el control, mientras la otra permanece tranquila, escuchando y respondiendo con calma. ¿Quién parece tener más control de la situación? Exactamente. La calma crea una especie de espacio mental que te permite pensar con claridad antes de actuar. En ese espacio puedes analizar la situación, entender las verdaderas intenciones de los demás y decidir cuál es la mejor respuesta. A veces la mejor respuesta es hablar con claridad. Otras veces, es simplemente seguir adelante sin involucrarte. Mateo empezó a aplicar este principio en todos los aspectos de su vida. En el trabajo, en su familia y con sus amigos. Con el tiempo notó que sus relaciones se volvieron más tranquilas y que su mente estaba menos cargada de estrés. Había descubierto algo que muchas personas tardan años en aprender: no todo merece una reacción. Al dominar tus emociones, recuperas algo muy valioso: el control de tu energía y tu paz mental. Y cuando tu paz ya no depende de lo que otros digan o hagan, alcanzas un nivel de libertad que pocas personas experimentan. Porque al final, la verdadera fuerza no está en reaccionar más fuerte. Está en mantener la calma cuando otros esperan que pierdas el control. En un mundo donde todo ocurre rápido, donde las redes sociales muestran vidas aparentemente perfectas y donde la inmediatez es celebrada, muchas personas creen que para avanzar necesitan hacerlo todo al mismo tiempo, estar disponibles para todos y reaccionar a cada situación. Pero la verdadera libertad no surge de la velocidad ni de la reacción constante. La verdadera libertad nace del enfoque, la constancia y la capacidad de proteger tu energía. Sofía entendió esta lección después de años de sentirse abrumada. Siempre estaba pendiente de lo que otros hacían, de los comentarios, de los resultados ajenos y de las expectativas externas. Su agenda parecía llena, pero al final del día, su progreso personal era mínimo. La vida de Sofía se había convertido en un ciclo constante de distracciones, comparaciones y esfuerzos que no sumaban a su crecimiento real.
Un día decidió hacer un cambio radical. Decidió que su energía y su tiempo no serían más recursos desperdiciados en lo que no sumaba. Comenzó por evaluar en qué estaba invirtiendo realmente sus días. Descubrió que muchas horas se perdían en conversaciones inútiles, comparaciones constantes y validaciones externas que no la acercaban a sus metas. Entonces Sofía adoptó un principio fundamental: enfocar primero en lo que ella podía controlar y construir en silencio. Comenzó a trabajar en sus objetivos sin buscar aprobación, sin necesidad de explicar cada paso ni demostrar cada avance. Descubrió que el ruido externo, las críticas y la opinión de otros ya no la afectaban. Su energía estaba reservada para acciones que realmente importaban y que fortalecían su visión a largo plazo. La constancia se volvió su mayor aliada. Sofía aprendió que los resultados visibles son solo la punta del iceberg. Detrás de cada logro hay horas de trabajo silencioso, disciplina, errores y aprendizaje constante. Cada día invertido en su crecimiento personal era una inversión que tarde o temprano rendiría frutos, aunque nadie más lo viera. Además, Sofía entendió que la libertad no se trata de aislarse del mundo, sino de elegir cómo interactuar con él. Significa aprender a decir no sin culpa, a priorizar tu paz y tu energía, y a construir un camino que refleje tu visión en lugar de las expectativas ajenas. Aprendió a identificar qué valía su atención y qué no. Cada no que decía, cada límite que imponía, fortalecía su autonomía y la acercaba a su propósito. Con el tiempo, los resultados comenzaron a aparecer de manera inevitable. Lo que antes parecía imposible ahora se materializaba. Las personas que dudaban empezaron a notar cambios concretos, no porque Sofía lo anunciara, sino porque sus acciones hablaban por sí mismas. La autoridad y el respeto que antes buscaba en los demás surgieron de manera natural, como consecuencia de su enfoque y constancia. Al final, Sofía comprendió algo profundo. La verdadera libertad no está en poder hacer todo lo que otros esperan de ti, ni en recibir aplausos o reconocimiento constante. La verdadera libertad está en vivir de acuerdo con tu propio criterio, proteger tu energía, mantener tu disciplina y construir cada día, paso a paso, en silencio y con intención. Cuando logras eso, descubres que no necesitas demostrar nada a nadie. Tu vida se convierte en prueba suficiente de tu compromiso, tu fuerza y tu capacidad. La libertad que llega con enfoque y constancia no es ruidosa, pero es imparable. Es el tipo de poder que transforma tu vida de manera profunda y duradera, y que ningún ruido externo puede alterar. Sofía finalmente entendió que construir en silencio, mantener disciplina y proteger tu energía es la clave para crear una vida auténtica, poderosa y libre. En 2026, esta es la lección más importante que puedes aplicar: enfócate, sé constante y deja que tu vida hable por ti.